La doctora Julieta Lizaola, quien moderará este día, es doctora en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores por el CONACYT. Ha participado en numerosos proyectos de investigación. Actualmente participa en los proyectos Controversias en el desarrollo histórico de la filosofía mexicana y Heterodoxias de la justicia, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Es catedrática en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Ha publicado numerosos capítulos en libros colectivos y artículos en varias revistas nacionales e internacionales. Fue nombrada profesora honorífica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, España. Cedo la palabra a nuestra moderadora de esta mañana. Muchas gracias. Bueno, quiero expresar mi alegría por estar aquí, dar la bienvenida a todos ustedes y, bueno, pues tengo el honor de presentar al doctor Felicísimo Martínez Díez, fraile dominico y teólogo español. Mencionaré algunas líneas sobre su currículum, muy extenso, así que lo abreviaré. En tanto sus grados académicos, es licenciado en Filosofía del Instituto de Filosofía de Madrid, afiliado a la Universidad de Santo Tomás de Manila, licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid, doctorado en Teología de la Universidad de Santo Tomás de Roma. Ha ejercido la docencia, ha sido profesor extraordinario de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, profesor en el Instituto Superior de Pastoral en Madrid, profesor en el curso de Comunicación y Predicación en Madrid. Ha impartido diversas materias de teología en distintos centros de enseñanza internacionales y mencionaré algunos de sus libros publicados, los cuales menciono ahora: La frontera actual de la vida religiosa, Avivar la esperanza, ensayo sobre la vida cristiana, El compromiso cristiano, Creer en Cristo, Vivir en cristiano, Ser cristiano hoy, Jesús y el sentido de la vida, Espiritualidad en la sociedad laica, La religión también cuenta, Creer en el ser humano, Vivir humanamente, Al servicio de la fe, Fe para personas inquietas, Ve y predica. El día de hoy nos hará el honor de dirigirnos una conferencia magistral, la cual lleva por título Presupuestos para adentrarse en los caminos de la fe. Tiene usted la palabra. Muy buenos días a todos y a todas. Doctora Julieta, muchas gracias por la presentación. Todos sabemos que las presentaciones son siempre exageradas, generosas pero exageradas. Agradezco también enormemente la invitación a participar en este coloquio. Se lo agradezco a todas las entidades que lo han promovido y lo han organizado, especialmente a mis hermanos dominicos de México, al Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México, a la editorial Verbo Divino, a este meritorio centro del CUC, a las librerías Verbum y a la Vicaría Episcopal para la Vida Consagrada. Agradezco enormemente la invitación porque es una gran responsabilidad, sobre todo viendo el contexto en que nos movemos. Y tengo que decir que para mí es un placer enorme participar con mis hermanos dominicos de México en la celebración de los 800 años de la fundación de la Orden.
porque el propósito de nuestro maestro general, Fray Bruno, era: ojalá la celebración no se reduzca solamente a fiestas con invitación del arzobispo y el alcalde, y que la orden haga un ejercicio serio de reflexión crítica sobre su identidad, la identidad de su vida y misión. En este sentido, yo experimento un gran placer de poder colaborar en esta reflexión crítica sobre nuestra identidad y misión. Yo creo profundamente en la palabra, a pesar de la desconfianza que actualmente hay en relación con la palabra y el discurso. Yo creo profundamente en la palabra. Estoy convencido de que una palabra oportuna, en un momento oportuno, puede salvar una vida o muchas vidas. Y creo mucho más profundamente en la palabra evangélica. Y en esta línea de la confianza en la palabra, y especialmente en la palabra evangélica, van a ir mis reflexiones de esta mañana. Modestas, pero llenas de convicción. El título es Presupuestos para adentrarse en los caminos de la fe. La fe, sabemos todos, es una virtud teologal. Es un don de Dios otorgado gratuitamente. Esto puede ser motivo de agradecimiento si se entiende bien. El don es don gratuito. O puede ser motivo de escándalo si se entiende mal. Hace apenas unas semanas, un joven traducía así esta gratuidad de la fe. Decía: Dios quiere darle a unos la fe y a otros no se las da. Era su versión. Así entendida, la gratuidad de la fe puede dar lugar al escándalo, porque nos hace pensar en un Dios arbitrario e injusto. Y un Dios así no merece crédito, no merece confianza. Pues bien, a pesar del carácter gratuito de la fe, las personas pueden facilitar o dificultar el acceso a la fe. Pueden poner condiciones existenciales que faciliten la recepción de ese don, o pueden adoptar posturas existenciales que la hagan difícil. En este sentido, hablamos de los presupuestos para el acceso a la fe. Hoy apenas se habla ya de los preámbulos de la fe. Ni los creyentes encontramos argumentos filosóficos apodícticos para probar la existencia de Dios y para asegurarnos de sus atributos. Preferimos hablar de ciertos presupuestos para adentrarnos en los caminos de la fe. Y entendemos por presupuestos, sobre todo, actitudes existenciales que pueden facilitar el acceso a la fe. No se trata ya de ejercicios de razonamiento, de conocimiento racional, de amarrar verdades sobre Dios con nuestras propias luces. La teología es cada vez más consciente de que la fe es un don de Dios. Ni es conquista humana, ni responde a méritos o a derechos adquiridos de nadie. Pero algo podremos hacer para colocarnos en los caminos de la fe. Recordemos la sugestiva imagen del ciego Bartimeo, el ciego de Jericó, del que nos habla el capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Seguro que había muchos ciegos en Jericó en aquel tiempo, y sin embargo solamente él fue curado. Precisamente porque se colocó en el camino por donde pasaba Jesús, porque insistió e insistió gritando, porque arrojó el manto, dio un brinco, un salto y vino donde estaba Jesús. Es decir, puso condiciones existenciales para que le fuera otorgada la curación de su ceguera. Los presupuestos para adentrarnos en los caminos de la fe pues son muchos, múltiples. Las actitudes que facilitan el acceso a la fe son también múltiples. Es muy importante, por ejemplo, pues ser inteligente,
sabio, profundo, honesto, humilde, buscador, abierto, sencillo, oyente de la palabra, confiado, etcétera, etcétera. Pero no se pueden tener tantas virtudes y tantos talentos al mismo tiempo. Yo, pues, me limitaré a señalar algunos presupuestos que considero fundamentales para colocarnos en el camino de la fe. Luego nos quedará orar para que nos sea dada la fe o para que nuestra fe no vacile. Voy a señalar 5 presupuestos. El primero, superar la actual cultura de la desconfianza. Estamos acostumbrados a pensar la fe en clave religiosa, a asociar la fe con una actitud religiosa. Olvidamos con frecuencia que el contexto de la fe es mucho más amplio. Es mucho más amplio que el ámbito religioso. La fe es también un fenómeno antropológico, o primariamente es un fenómeno antropológico. Es condición imprescindible para garantizar unas relaciones auténticas entre las personas. La fe en las personas es condición de posibilidad para una convivencia armoniosa. Sin fe es imposible convivir. El ser humano es, en principio, un ser esencialmente creyente y con mucha frecuencia demasiado crédulo. Gran parte de su aprendizaje, de nuestro aprendizaje, lo realizamos creyendo. Muchas de nuestras supuestas seguridades y certezas se basan más en la fe que en el propio saber científico. El hombre moderno, la mujer moderna e ilustrado, es mucho más crédulo de lo que se piensa. No solo en el ámbito de las ciencias ocultas o de los fenómenos parapsico-religiosos, también es crédulo en los asuntos que consideramos sólidamente científicos. Si las personas elimináramos de nuestros archivos personales todo lo que hemos aprendido creyendo a otras personas, nos quedaríamos con un caudal de conocimiento muy exiguo, muy pequeño. La mayor parte de las cosas que damos por verdaderas o acertadas no las sabemos por evidencia objetiva, sino porque confiamos en el mecánico, en el médico, en el científico, en el filósofo y a veces en el teólogo. La evidencia objetiva es un bien escaso en la humanidad. La actitud creyente no se refiere solo al ámbito cognitivo, tiene otra dimensión más específica y es la dimensión personal. La fe es una forma de relación entre las personas. Esta relación no se limita ya al ámbito del conocimiento, abarca sobre todo la totalidad de la comunicación. Aquí, decir yo creo en ti significa exactamente yo confío en ti y confío en lo que dices. Sin contar con la evidencia objetiva, esta confianza adquiere niveles excelsos de firmeza y de seguridad. Yo creo en ti. Yo confío en ti. Estas son las expresiones que nos acercan al significado más específico de la fe. Esta cultura de la confianza nos pone en camino de la fe religiosa. La cultura actual es enemiga del argumento de autoridad y de la tradición. Decir conocimiento hoy significa decir razón crítica, conocimiento crítico, conocimiento empírico. La tradición y el argumento de autoridad son desestimados, cuando no despreciados, o se han vuelto argumentos sospechosos. Para llegar a la edad adulta, el ser humano debe emanciparse de la tradición, de la autoridad, de la fe. Es indudable que la evidencia objetiva es el grado supremo del conocimiento natural, pero no se debe olvidar un hecho elemental de la historia humana. El primer aprendizaje y muchos otros aprendizajes del ser humano es por vía de fe,
o está basado en el argumento de autoridad. Mi mamá, mi papá, mi profesor, mi profesora. En la mayoría de las áreas del saber no sabemos por nosotros mismos, no tenemos evidencia objetiva, simplemente creemos o confiamos en lo que dicen los especialistas. La fe y la confianza son una condición indispensable para el aprendizaje y la discibilidad, la capacidad de ser enseñado. A este nivel se está expandiendo en una cierta cultura de la desconfianza. No es que no queden hombres y mujeres de palabra, claro que quedan. Es que cada vez se cree menos en ellos o en ellas. Ya no basta la palabra o el apretón de manos para cerrar un trato, como sucedía en las ferias de mi pueblo, en mi infancia. Es necesario que todo pase por el documento del abogado y por el registrador. Todo tiene que ser con firma y sello para que sea creíble. Esta cultura de la desconfianza se ha extendido a las personas, a las instituciones y a todos los gremios. Y si encima añadimos el gran problema de la corrupción, necesitamos recobrar la cultura de la confianza a nivel humano para colocarnos en el camino de la fe religiosa. Esta, a otro nivel, es esencialmente una experiencia de confianza en otro, en el otro con letra grande, con letra mayúscula, el otro por antonomasia. La desconfianza equivale al ensimismamiento, al encerramiento en sí mismo y, por consiguiente, a la falta de fe. Este ensimismamiento suele ser la razón de la desconfianza a nivel antropológico. A nivel religioso, la razón de la desconfianza puede ser también la falsa imagen de Dios. Hay numerosas imágenes de Dios que no inspiran confianza, sino desconfianza, miedo y falso temor. Segundo presupuesto, bajar las experiencias de la fe de los andamios de la razón a las experiencias cordiales. El tema de la fe nace en las primeras comunidades cristianas bajo el signo de la confianza en el Dios de Jesús. Es el resultado de un encuentro, de una relación personal, no de una teología. En este encuentro se ve implicada toda la persona, la existencia integral, pero con el tiempo la teología fue llevando el tema de la fe a los niveles de la razón y de la inteligencia, al debate académico, hasta definir la fe como asentimiento a unas verdades. Nada que objetar, por mi parte, nada que objetar a este meritorio esfuerzo de la teología por encontrar motivos para que la fe sea razonable, que no sea irracional. Es legítimo intentar entender lo que creemos y es necesario, de alguna forma, definir qué es lo que creemos. Pero en este ejercicio se llegó a extremos que desplazaron la experiencia central de la fe, la experiencia de confianza. Y así la fe quedó asociada a la aceptación de algunas verdades porque Dios las ha revelado o porque las enseña la Santa Madre Iglesia, simplemente por eso. Así la fe quedó al margen de la experiencia vital y de la historia personal y comunitaria. La mera aceptación teórica de unos dogmas puede dejar indiferente el corazón humano y puede mantenernos alejados de cualquier relación personal con Dios y de cualquier compromiso de vida. No se deben divorciar estas dos dimensiones de la fe, la experiencia existencial de la confianza y cierta formulación de lo que creemos. No sabemos a dónde nos llevará una fe meramente fiducial si no fuera acompañada por un esfuerzo constante para depurar nuestras imágenes de Dios, de la encarnación, de la resurrección, de la salvación,
conceptos claves de la fe cristiana. Para facilitar la fe es preciso tener una noción precisa y aproximada de lo que creemos. ¿De qué Dios hablamos? ¿Cuál es nuestra imagen de Dios? ¿Qué es eso de la encarnación del Hijo de Dios? ¿Qué quieres decir tú cuando dices creo en la resurrección de los muertos? Por supuesto que creemos en Dios sin comprender su inmenso misterio, pero precisamente por eso la teología está llamada a deconstruir, desconstruir, derribar permanentemente las falsas imágenes de Dios. Decía San Agustín, si lo comprendes, no es Dios. Si lo tienes claro, no es Dios. Y lo mismo hay que decir sobre los demás misterios de la fe cristiana. Si el sepulcro vacío es la razón de nuestra fe en la resurrección, cualquier día aparece una explicación del sepulcro vacío y nos quedamos sin fe. En este sentido es preciso reconocer la importancia de una buena teología o de una buena labor teológica. Es mucho más fácil, no menos exigente, mucho más fácil, no menos exigente, creer con una buena teología que con una mala teología. Uno de los dramas de muchos cristianos adultos, probablemente de muchas personas aquí presentes, consiste precisamente en la imposibilidad de conjugar su cultura académica con el catecismo de primera comunión. Muchos problemas de fe se agravan cuando el ejercicio de la fe queda anclado en los andamios de la inteligencia, de la razón fría, y la calidad de la fe se mide solamente por el andamiaje doctrinal del creyente. Esto puede llevarnos a desautorizar a un gran creyente por simples fallas teológicas, mi propia madre, o a ensalzar a un ortodoxo doctrinal del que, sin embargo, está ausente la dimensión cordial y existencial de la fe. Esto es una paradoja. Lo contrario del fideísmo radical es un racionalismo frío que destruye la entraña más teologal de nuestra experiencia religiosa. El fideísmo se aferra a la fe sin razones o contra la razón. El racionalista confunde la fe con sus sesudos argumentos. Esto puede producir grandes satisfacciones intelectuales y éxitos académicos, doctorados honoris causa, pero puede dejar el alma helada, fría, y la historia personal intacta, sin ningún desafío que valga la pena. La entrega confiada a Dios en fe es de otro calibre y es tal que no sabemos a dónde nos va a llevar, como le sucedió a Abraham, pero confiamos en el feliz término del camino que se nos va a proponer. Para adentrarse, pues, en los caminos de la fe es preciso bajar el asunto de los andamios de la razón a la experiencia del corazón, sin ignorar ciertamente que en esto influye la estructura psicológica de las personas. Hay personas caracterialmente más racionales y más propensas a razonar la fe y todos sus contenidos. Nada que objetar. Y hay personas caracterialmente más cordiales y más dadas a degustar la fe que a razonarla. Dios, creo yo, también respeta los caracteres. Nada que objetar a esta caracterología. Pero en cualquier caso, la fe no llega a su culminación hasta que no se asienta en el núcleo de la persona que la Biblia llama el corazón. El núcleo de la persona al que la Biblia llama el corazón. Es decir, ahí donde confluyen y de donde emanan las experiencias más trascendentales de nuestra vida. La confianza o el miedo, la comunión o la soledad, la apertura al otro o el aislamiento, la valentía o el miedo y el aturdimiento.
Ahí es también donde se asientan las actitudes que configuran la vida entera de las personas, las que hacen posible la confianza en el otro, la entrega confiada de la vida, la garantía de estar en el buen camino. Con frecuencia no son las ideas las que nos conducen, sino los afectos. Tercer presupuesto: vivir en profundidad y cultivar la dimensión contemplativa. Aquí se hace imprescindible una observación primera. Quiero subrayarla muy fuertemente. El título no quiere sugerir que una vida en profundidad o un cultivo de la dimensión contemplativa garanticen el acceso a la fe. Y mucho menos quiere decir que quienes no profesan la fe cristiana carezcan de hondura en la vida, en su reflexión y en su orientación vital, o que sean ajenos o ajenas a la dimensión contemplativa. El título no quiere decir esto en absoluto. Hay muchas personas muy inteligentes, muy reflexivas, muy profundas, muy contemplativas, que se mantienen legítimamente en la indiferencia religiosa, en el agnosticismo y hasta en el ateísmo. Max Weber, que tan profundamente estudió el fenómeno religioso, decía de sí mismo: no tengo oído para la religión. No tengo oído para la religión, a pesar de su aprecio y estima por el hecho religioso. Lo que quiero subrayar en este apartado es sencillamente el hecho de que una vida en profundidad propicia mucho más el planteamiento del problema de la fe y la opción de fe que lo contrario. Un cultivo de la dimensión contemplativa es un presupuesto mucho más fecundo para hacer el camino de la fe que una vida absolutamente banal, disipada, frívola y ajena a las grandes preguntas del ser humano. Preguntas por el cosmos, por el sentido, por el destino de la existencia humana. Filósofos en búsqueda de la sabiduría y místicos en busca de la experiencia de Dios a lo largo de la historia han insistido en lo mismo. No andes por las afueras de ti mismo, pues en el interior tuyo habita la verdad. San Agustín, con su inmensa capacidad de bajar en barrena hasta el fondo de su espíritu, lo descubrió con agudeza y lo formuló con precisión. Yo, Señor, te buscaba fuera y tú estabas dentro, y por eso no te encontraba. Lo contrario de este vivir en profundidad es la disipación, la dispersión, la banalidad, lo que Pascal llamaba la diversión, en el peor sentido de la palabra. Esta diversión consiste en mantenerse distraídos por ruidos o rumores externos, por interferencias intelectuales, ideológicas y afectivas, por meras curiosidades y opiniones políticamente correctas. Esta extroversión o diversión pascaliana consiste en mantenerse ajenos y distantes de las grandes cuestiones referentes a la existencia humana. ¿Quién soy yo? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué existe el ser y no la nada? ¿Por qué el sufrimiento y la injusticia? ¿Por qué la muerte? ¿Y qué nos cabe esperar después de la muerte? Estas preguntas son presupuestos para ponernos en el camino de la fe. Pero no hay hondura o dimensión contemplativa solamente hacia adentro del sujeto. Hay también una hondura y dimensión contemplativa que mira hacia afuera, hacia el cosmos, hacia las cosas, los acontecimientos, la historia. Esa dimensión contemplativa nos permite pasar de considerar las cosas como simples objetos de uso, abuso y descarte, o como simples objetos de placer, y nos permite considerarlas como símbolos de sentido. Es el paso de la ciencia a la sabiduría, del conocer, del simple conocer, a gustar la realidad, a saborear la realidad. Es el paso de los hechos brutos
a los acontecimientos con significado y trascendencia. La contemplación persigue distintos niveles o estratos de la verdad. Un primer nivel es el nivel empírico. Aquí cuenta poco la fe. Lo que cuenta es la ciencia experimental, la experimentación, el control científico-técnico. Quien se mantiene obstinadamente en este nivel sin más, probablemente está cerrando el camino hacia la fe. Es el drama de algunos científicos. El segundo nivel es el nivel del sentido, que trasciende los controles empíricos y nos introduce en las preguntas más trascendentales del ser humano. ¿Cuál es el sentido y el destino de este mundo, de esta humanidad, de mi propia vida? Este nivel puede sumergirnos en profundas experiencias éticas y estéticas, en hondas consideraciones sapienciales, y puede abrirnos el horizonte al ámbito de la trascendencia y de la fe, cuando hacemos estas preguntas. Pero aún hay un tercer nivel de la verdad que se refiere a la densidad salvífica de la realidad y sobre todo de la historia. Esto sí que toca ya directamente al ámbito de la fe. En la religión judeo-cristiana supone un plus de revelación que completa y a veces rectifica nuestro conocimiento natural. Grande es, gracias a Dios, la capacidad del ser humano para el conocimiento, pero siempre limitada. Grande, pero siempre limitada. No sabemos exactamente lo que puede dar de sí la realidad y la historia humana. Ni siquiera llegamos a adivinar en qué consiste la vida plena, la felicidad auténtica, la plenitud de este cosmos y de esta historia. Como dirían los antiguos, no conocemos toda la potencia obediencial de la realidad. Por eso, modesta y humildemente, Santo Tomás de Aquino decía: es conveniente que se nos revelen algunas verdades que podemos conocer por nuestra razón natural, para ahorrarnos tiempo, esfuerzo y errores. Si nos colocamos en este nivel de la verdad, en este tercer nivel, y nos preguntamos no solo por el sentido, sino también por la dimensión salvífica de las cosas y de los acontecimientos, quizá estemos poniéndonos en el camino de la fe. Esta dimensión contemplativa no implica una fuga del mundo y de la historia. Ni podemos ni debemos huir de este mundo y de esta historia para que nos sea dada la fe. Pero necesitamos estar en este mundo y en esta historia con ojo místico, diría Karl Barth, con ojo místico y contemplativo. La contemplación es esa forma de mirar la realidad desde el fondo, ese ejercicio que nos permite bajar hasta el fondo de la realidad y de los acontecimientos para traspasar las apariencias y para adentrarnos en el mundo del sentido y de la plenitud. Se me ha citado en la mesa anterior y lo repito. Cuando uno baja al fondo del ser humano, se sorprende de la cercanía que hay entre el ser humano, la verdad del ser humano y la verdad del Evangelio. Cuarto presupuesto: abrirse a experiencias de trascendencia. Aquí deberíamos comenzar apelando a la experiencia creatural, la experiencia de criaturas, pero este lenguaje pertenece ya propiamente al discurso de los creyentes, de quienes profesan: creo en un Dios creador del cielo y de la tierra. Esta fe da de sí una concepción del ser humano como criatura y por lo tanto invita a reconocer la soberanía del Creador y a la larga invita a la confianza y a la veneración. Otras personas, ajenas al discurso creyente, definen esta condición creatural simplemente como finitud, limitación. No hablan de criaturas, no hablan de creación. Hablan simplemente de finitud, limitación.
Entre ellos, unos afrontan esta finitud con absoluta normalidad y se instalan en ella de forma pacífica e indolora, sin problema. Otros, por el contrario, la afrontan como el verdadero drama del ser humano, obligado a vivir en tensión entre la experiencia de su limitación y el ansia de infinito. El manejo adecuado de esta experiencia creatural o de finitud forma también parte del humus en el que puede brotar la fe religiosa. Aquí es importante no recurrir precipitadamente a una apologética de lo negativo. Por ejemplo, poner a Dios donde nosotros ya no podemos más. Simplemente poner a Dios donde ya no podemos. Porque entonces nos saldrá un Dios pequeño y cada vez más inútil, y una fe cada vez más utilitaria y funcional y quizá más innecesaria. Porque cuando podamos ya no hace falta Dios ni fe. Esta condición creatural o finita del ser humano puede abrirnos a la experiencia de trascendencia. Esta apertura a la trascendencia tiene dos versiones fundamentales. La versión mística, que nos encamina al absoluto, al infinito, al trascendente, y la versión ética, que nos abre al otro, que nos obliga a trascendernos en la relación con el otro. La apertura mística a la trascendencia tiene como base o fuente la experiencia de finitud, la conciencia de limitación, la nostalgia del infinito. En la cultura actual es una experiencia escasa, porque la vida es demasiado precipitada. Estamos en la cultura de la aceleración. Y también porque una autonomía exagerada, sin fronteras, nos cierra el paso a la trascendencia. Es la primera tentación señalada en el Génesis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comieseis de este árbol, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Por el contrario, la sana experiencia de la finitud permite al sujeto superar el ensimismamiento que le asfixia y el endiosamiento que le recorta los horizontes y las posibilidades. La conciencia de finitud no achica al ser humano, antes bien lo abre a nuevas dimensiones. Ser humilde no es carecer de autoestima. No sabemos lo que podemos dar de nosotros mismos. Por eso, desde la conciencia lúcida de nuestra finitud, el ser humano puede abrirse a la trascendencia. La otra versión de la apertura a la trascendencia tiene carácter ético, pues se refiere a la apertura y a la relación con el otro, con los demás. Esta versión es especialmente urgente en nuestra cultura, en una cultura como la posmoderna, en la cual la autonomía del sujeto ha derivado con frecuencia hacia el individualismo cerrado, el aislamiento, la soledad depresiva. No se trata de salir de sí mismo en búsqueda de disipación, de diversión, sino en busca del otro, en búsqueda de comunicación y de plenitud. Porque el otro es el que nos permite descubrirnos a nosotros mismos y realizarnos como personas. El otro, sobre todo el herido del camino, recuerden la parábola del samaritano, es el que nos permite descubrir nuestra condición de sujetos morales, el que nos permite convertirnos en sujetos responsables. La segunda pregunta de la Biblia es: Caín, ¿dónde está tu hermano? La experiencia mística de la trascendencia nos lleva al hondón de la realidad y eventualmente a encontrarnos con una especie de presencia con letra mayúscula, presencia absoluta que nos envuelve. No sabemos definirla, pero es una invitación a la fe. Presencia absoluta que nos envuelve. Por su parte, la experiencia ética de la trascendencia nos lleva al rostro del otro y eventualmente nos permite entender nuestra vida como un ejercicio de diálogo, de confianza y de fe en el otro. Ambas experiencias
nos pueden colocar en los caminos de la fe. Quinto presupuesto, poner y cultivar experiencias y prácticas comunitarias. La experiencia ética de la trascendencia solamente puede acontecer desde la dimensión esencialmente relacional, comunicacional o comunitaria del ser humano. La cultura individualista supone un bloqueo a la experiencia de trascendencia y puede resultar un bloqueo también a la experiencia de la fe. No solo somos prójimos de los demás o sujetos morales responsables de los demás, también somos sujetos necesitados de los demás. También necesitamos que los demás sean nuestros prójimos. Nuestra plena realización no nos exige salir de nosotros mismos, salir al encuentro de los demás, ejercitarnos en la fe y en la confianza en el otro, vivir en un constante diálogo de ida y vuelta, en un continuo dar y recibir. No somos autosuficientes en el conocimiento ni tampoco en la realización de nuestros proyectos. Pertenecemos a una comunidad de habla, de comunicación, de socialización. Somos hechura del habla, de la comunicación y la socialización. La mayor parte de nuestros conocimientos nos son transmitidos por otros, nos vienen por tradición y transmisión, y la mayor parte de nuestras realizaciones son comunitarias. Las realizamos en equipo o en comunidad, con el concurso de otras personas. De aquí la necesidad absoluta de encontrar ambientes comunitarios propicios para crecer en sabiduría y en autorrealización. Por otra parte, estos ambientes comunitarios y estas experiencias comunitarias nos permiten también ejecutarnos en la cultura de la confianza. Si en todos los ámbitos de la vida humana son imprescindibles las experiencias comunitarias, lo son mucho más en el ámbito de la fe, en el ámbito de la fe cristiana. Esta es necesariamente deudora de una larga tradición que ha traído hasta nosotros el testimonio de la primera comunidad sobre Jesucristo. De haberse interrumpido la transmisión de este testimonio, la fe cristiana hubiera desaparecido. En este sentido necesitamos algún tipo de pertenencia eclesial, alguna práctica comunitaria que nos permita acceder a ese testimonio. Pero además, el mundo de la fe necesita también del respaldo comunitario. Ciertamente la fe es una experiencia personal, pero se nace a ella en la comunidad, se profesa en la comunidad y necesita el apoyo de la comunidad. No es fácil transmitir estas convicciones en la cultura posmoderna. Lo afirman con toda la fuerza las palabras que Jesús dirige a Pedro, a quien ha llamado antes la roca de la nueva comunidad. Dice así: Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando te hayas levantado, sustenta a tus hermanos. Tú, cuando te hayas levantado, sustenta a tus hermanos. Necesitamos el respaldo comunitario. El texto se encuentra inmediatamente antes del relato de las negaciones del propio Pedro, y es que la tentación es consubstancial a la fe, precisamente porque la fe no se basa en razonamientos o demostraciones científicas. Es una apuesta de confianza, sin ver claro. Qué bien sé yo la fuente que mana y corre, San Juan de la Cruz, aunque es de noche. Por eso es arriesgado emprender esta aventura de la fe en solitario. En una cultura individualista la fe se torna cada vez más ausente o más frágil.
En una cultura comunitaria es más fácil sostener la fe y reforzarla. Esto puede suceder con el testimonio positivo de los demás miembros de la comunidad y puede suceder incluso gracias al cuestionamiento que otros miembros pueden hacer a nuestra propia fe, pues eso nos ayuda a pulirla y purificarla. Encontrar hoy ambientes comunitarios propicios puede facilitar el acceso a la fe. Voy concluyendo ya, repitiendo la advertencia que hice al comienzo. Las actitudes que acabamos de señalar en absoluto son garantía de acceso a la fe cristiana. De hecho, hay muchas personas que cultivan estas actitudes y nunca han recalado en la comunidad cristiana. Esto no quiere decir que no se hayan adentrado en experiencias místicas intensas. Algún autor ha hablado en este contexto de los ateos creyentes y de los creyentes ateos, haciendo referencia a lo siguiente: esas personas no creyentes con una profundidad de vida y con una espiritualidad intensa, y a esos creyentes sin dimensión contemplativa y pura superficialidad. Lo único claro es que estas actitudes son más propicias para encaminarnos hacia el don de la fe que las actitudes contrarias. Y también conviene hacer esta observación en el sentido inverso. El hecho de que una persona no se declare creyente no quiere decir que no haya cultivado las actitudes mencionadas. Hay personas no creyentes que han cultivado la confianza, la cordialidad, la contemplación, la apertura a la trascendencia y el sentido comunitario. Y sin embargo, no tienen oído para la fe. Todo esto quiere decir que cuando de la fe religiosa se trata, nos movemos en un terreno misterioso que desborda los cálculos y las medidas humanas. Por eso, en este ámbito son tan importantes el diálogo, el respeto y la tolerancia. Muchas gracias. Damos las gracias al doctor Felicísimo Martínez por su conferencia y por sus 5 presupuestos para fortalecer los caminos de la fe. Damos ahora la palabra a ustedes para unos breves minutos de diálogo. ¿Pueden levantar la mano, por favor? Me parece que es necesario ahondar en el aspecto egoísta de la fe. Conozco personas, José María Castillo, que señala que hay personas que tienen una fe muy espiritual, pero no ayudan al otro. No ayudan al otro, son incapaces de dar al otro. Creo que hace falta una autocrítica de este egoísmo de la fe. ¿Sí? Bueno, sí lo señaló, ¿no?, por la cuestión comunitaria, pero también es necesario, por ejemplo, no solamente esta cuestión, también existencialmente, creo que el nacimiento de las sectas está distorsionando la fe, ¿sí? No solamente un fideísmo, ¿verdad?, sino un fanatismo donde se niega la creación misma. Creo que también es importante señalar este fenómeno que estamos viviendo en México, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy profesor de filosofía y yo hablo de la fe y me enfrento a cuestiones muy críticas, ¿no? Creo que uno tiene que ser un apologeta también, ¿verdad? Y que no está uno peleado con la ciencia, porque
El problema creo que hace falta hablar del cientismo más bien, el cientismo como una ideología, ¿sí?, que ha predominado en la mentalidad materialista de nuestros días, ¿no?, que no es ajena. Muchos científicos han llegado a la fe, por ejemplo, Francis Collins, el que decodificó el código genético, ¿no?, de un ateo dio también ese salto. Nada más es una acotación, ¿sí? Vale, muchas gracias por la aportación. Muchas gracias por la aportación. Solamente como reacción diría, es decir, probablemente necesitamos ir precisando en un proceso largo qué es la auténtica fe y qué es la falsa fe, tanto en el científico como en el creyente, ¿no? Pero gracias por la aportación. Muchas gracias. Doctor Felicísimo, le tengo una pregunta llena de convicción. Y es la siguiente: ¿cómo se puede proponer una teología pastoral de la fe para dinamizar la praxis de la misericordia ante la infinidad de imágenes deformadas de Dios, propuestas por el gran ídolo de la incredulidad de nuestro siglo? ¿Propuesta por? Por el gran ídolo de la incredulidad de nuestro siglo. Bueno, la pregunta es muy exigente, ¿no? Yo comencé diciendo aquí que creo profundamente en la palabra, ¿no? Creo profundamente en la palabra. No creo que la palabra sea un milagro automático. La palabra requiere un proceso de asimilación, ¿no?, y la palabra de fe mucho más todavía. Entonces, a mí me parece que en este mundo actual, el proceso de acceso a la fe es procesual, perdón por la... ¿no? Es procesual. Y lo que no podemos pretender es que con una sola conferencia en esta mañana aquí nos quede claro ya todo el camino de acceso a la fe y que esté hecho el camino de acceso a la fe. Personalmente considero que uno de los grandes desafíos que tiene la Iglesia y la pastoral es aprender a trabajar con procesos. Aprender a trabajar con procesos. El proceso requiere tiempo, paciencia, consistencia, ¿no? ¿Algún otro comentario, pregunta? Si nos hacen favor de alzar la mano. Bien, igual es preferible cultivar la dimensión contemplativa en vez de la dialógica. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos, por su participación. Quería preguntarle cómo no ser obstáculos de la fe para otras personas y cómo no boicotearnos nosotros mismos en el camino de la fe. ¿Cómo? Perdón, repite. ¿Cómo no boicotearnos a nosotros mismos en este proceso de la fe y cómo no ser obstáculo para otros? Ciertamente, la mayor ayuda que podemos proporcionar a una persona en el camino hacia la fe tampoco es el razonamiento, sino básicamente el testimonio con respecto a los demás. Yo soy presbítero, dominico, y mi misión fundamental en la vida ha sido la evangelización, la predicación, pero hay una palabra de Pablo que me impresiona cada vez más y casi a veces me genera una cierta ansiedad. Y es esa palabra de Pablo cuando él dice: hago esto o no hago esto para no desacreditar el Evangelio. Yo antes creí que tenía que portarme bien pues porque lo manda la moral cristiana. A estas alturas de mi vida creo que tengo que portarme bien para no desacreditar el Evangelio, para no bloquear la fe de los demás. Es muy distinto portarse bien para ser buenos y portarse bien para no desacreditar el Evangelio, con respecto a no bloquear la fe de los demás.
Con respecto a no bloquear la mía, bueno, yo me remito un poco a estos 5 presupuestos, pero sobre todo a cultivar la cultura de la confianza. La cultura de la confianza no se alimenta de seguridades, se alimenta sobre todo de la fe, de considerar que el final nos conviene. El final de nuestra actuación, de nuestras apuestas, de nuestra fe, nos conviene. Felicísimo, te agradezco la conferencia, la ponencia, y solo no sé si se puede agregar a los presupuestos la experiencia de solidaridad, de compasión, de cercanía a los últimos o a los marginados. ¿No crees que sería también otro terreno, otro campo que nos hace sensibles al Evangelio, al Jesús por los últimos? Sí, absolutamente de acuerdo. Yo lo he incluido en el párrafo, pasa que es todo muy, muy comprimido. Lo he incluido en el párrafo en el que hablaba de experiencia de la trascendencia hacia el otro. Recuerda que hablaba de 2 dimensiones de esta experiencia de trascendencia, una la dimensión mística, que consiste sobre todo en ir al fondo de ti mismo, vete al fondo de ti mismo, y la experiencia de trascendencia en relación con la apertura al otro. Hice una referencia a la parábola del samaritano, que a mí me impresiona que en este momento es una de las parábolas más utilizadas, no solamente en el ámbito confesional creyente, sino en el ámbito incluso no confesional. De acuerdo completamente, y podemos concretar la apertura al otro, sobre todo la apertura al pobre, al marginado, como le gusta decir al Papa Francisco, al descartado. De acuerdo con la cuestión. Bueno, gracias por el aporte. En el último presupuesto, da usted un salto de la fe, de la experiencia creyente al testimonio eclesial, a la pertenencia eclesial. Sus argumentos son esencialmente lo arriesgado que es creer en solitario, la necesidad del respaldo comunitario, el testimonio histórico de la Iglesia, etc. Creo que es pertinente sacar un tema algo clásico, pero me gustaría escuchar su aporte. Es esta idea de creer en la Iglesia a pesar de la Iglesia. Por eso la pregunta es, ¿cuál es el lugar de la institución eclesial en este momento actual del ser creyente? Pues yo creo que es el lugar al que quiere llevarla el Papa Francisco. Con esto lo que quiero decir es que efectivamente yo creo que en la Iglesia, hablando así en términos muy genéricos, en la institución eclesial hay una buena dosis de evangelio, de vida evangélica, y una buena dosis de vida no evangélica. Y si yo contesto con la referencia al Papa Francisco es porque estoy convencido de que todo su propósito es que la Iglesia se vaya moviendo hacia esa vertiente evangélica de su vida. Pero la Iglesia está hecha de seres humanos. Yo soy el primero, me considero humano, por lo tanto finito y limitado evangélicamente también. Y creo que nunca habrá una Iglesia que no presente algún obstáculo a la fe de sus miembros. Hace falta, pues, aprender a vivir en la duda y a veces en medio del escándalo. Bien, pues agradecemos su Tengo participación. una pregunta. Sería la última, por favor. Sí. En nuestro tiempo vivimos un tiempo de desasosiego, de abandono, y la teología no habla de un trascendental muy importante de Dios. ¿Sí? En la estética teológica de Baltasar, el teólogo, él hace el intento de ir otra vez
a rescatar la gloria de Dios, la belleza, la belleza. Creo que hace falta en la teología resaltar, y que es un compromiso de la fe, el hablar de la belleza, como lo señaló Dostoyevsky: solo la belleza de Dios salvará al mundo. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Seguirá la teología abandonando este trascendental tan importante que es la belleza que nos cautiva? Kalas en griego es la llamada, ¿sí? Es una llamada de Dios que baja y nos dice: la belleza, debes cambiar tu vida. Creo que está abandonado este trascendental. ¿Qué piensa usted? ¿Que es necesario hacer una invitación a la teología para hablar de la belleza? Pienso dos pequeñas cositas en relación con el planteamiento. La primera es que la experiencia estética, la experiencia auténtica de estética de la belleza es probablemente una aproximación impresionante a lo que podemos llamar Dios, divinidad, presencia envolvente. La experiencia estética tiene un valor enorme. Esto es lo primero que quiero afirmar. Lo segundo que quiero afirmar es que no es conveniente confundir la experiencia estética de la belleza con el esteticismo, ¿no? Con un cultivo externo del diseño, con el esteticismo, porque esto probablemente, en vez de llevarnos a Dios, nos distraiga, nos quede por la superficie. En este sentido, me parece que una de las funciones básicas de la teología, con Baltasar, es exactamente asociar a Dios con la experiencia estética, no con el esteticismo. Todo lo que se me ocurre. Muchas gracias. Damos de nuevo las gracias a Felicísimo Martínez por su ayuda para la reflexión y para el pensamiento sobre estas cuestiones que para todos son tan importantes. Tenemos un receso y continuamos a las 10:30. No, 11:30. Agradecemos a la doctora Julieta y al doctor Felicísimo por este primer momento. Le pedimos a Fray Luis Javier, rector del IFTIM, que pase a entregar el reconocimiento por su participación a la doctora Julieta, ya que un poco más tarde tendrá que retirarse por motivos de sus labores académicas. Qué amables son. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias por su moderación, y pues en nombre del Instituto de Formación Teológica, de la editorial Verbo Divino, del Centro Universitario Cultural, pues le agradecemos su participación con nosotros. Gracias. Antes de hacer una pausa, les recordamos que en torno a este evento está en el lobby de este centro la exposición colectiva Predicarte, presencia de los dominicos en arte sacro y contemporáneo. Y en el claustro, fuera del auditorio, la librería Verbum ofrece a la venta una amplia gama de valiosos textos del ámbito teológico. Al salir del auditorio encontrarán café para quien lo desee. Hacemos una pausa y nos encontramos nuevamente en este auditorio a las 11:30. Les pedimos ser puntuales para continuar con nuestro programa, con el panel Encauces Filosóficos, con la presencia de los doctores Mauricio Beuchot, Guillermo Hurtado y Francisco Piñón.